Hola, buenos días. Buen día. Eh, bueno, voy a hacer mi presentación para que quede bien dinámica desde el juego, para que así se puedan entender las actividades y el cumplimiento de los objetivos generales y específicos que tienen dentro de esta actividad. Bueno, eh, este juego tiene un objetivo general, que es poder acercar un contenido que se enseña en la asignatura de Introducción a la Economía, que tienen las carreras de Ciencias Sociales, como Trabajo Social, Línea Comercial y otras, en donde hay un contenido específico que se llama la frontera de posibilidad de producción, que es un contenido que genera bastante complicación en los alumnos para poder comprender cómo las distintas economías tienen una capacidad máxima de producción de bienes y servicios, entendiendo que las necesidades de todas las personas que pertenecen a esa economía siempre son ilimitadas. Por lo tanto, es un contenido que cuesta tratar de enseñarlo a los estudiantes, y con esta actividad lo que pretendo, ¿no es cierto?, es poder acercar un poco el aporte que tienen las industrias en una economía, pero también, ¿no es cierto?, haciendo notar que estas mismas industrias, a su vez como satisfacen ciertas necesidades, también generan una externalidad negativa en la misma economía donde se desarrollan. El objetivo general y específico se encuentran en esta escena, en la parte de objetivos. Ustedes pueden ver aquí el objetivo general del juego: es que el usuario comprenda a nivel general el funcionamiento de las 5 industrias más contaminantes de Chile y a su vez comprende el impacto ambiental que éstas provocan. Y los objetivos específicos es relacionar el contenido de fronteras de posibilidades de producción que se encuentra en la asignatura de Instrucción a la Economía, comprender el impacto ambiental que producen estas industrias, comprender la incidencia del funcionamiento de las industrias con el cambio climático y comprender el aporte económico que desarrolla cada una de las faenas de estas industrias. Con respecto a los desafíos y historia, no lo voy a mostrar en esta ocasión porque si no me va a redireccionar a otra página. Me voy a devolver y me voy a centrar ahora en la parte del mapa, donde aparecen las actividades que le dan cumplimiento a estos objetivos planteados. Bueno, el juego tiene una creación de una base de datos, el cual va quedando registrado al momento que uno ingresa. De aquí está el mapa, en donde aparecen estas industrias, que son las 5 industrias más contaminantes en Chile. Tenemos una industria termoeléctrica que está acá en el centro, tenemos una industria de carbón, que es la que está en el costado izquierdo superior, una industria forestal acá abajito, una industria petrolera y una industria siderúrgica que está en el costado derecho superior. El objetivo del juego es que el usuario, ¿no es cierto?, que está, no está como atrapado, porque el juego pretende ser en un futuro algo como multijugador, ingresa a estas distintas industrias y con eso, ¿no es cierto?, puede obtener información relevante para completar una actividad. El juego tiene un puntaje que aparece en el costado superior izquierdo, que parte en 0, pero que al momento que llega a 5 puntos, ¿no es cierto?, el usuario se enfrenta a una actividad que es evaluada, con el cual puede medir, ¿no es cierto?, si los aprendizajes ocurrieron durante el desarrollo del juego. En cada escena, por ejemplo, acá entré a esta escena, que es de la industria termoeléctrica, el usuario puede interactuar con los objetos que hay dentro de la escena, y por ejemplo, si interactúa con este primer sujeto, aparece, ¿no es cierto?, una introducción de lo que es una industria termoeléctrica, donde se explica básicamente el aporte que tiene la industria para la economía, y en general un poco también del funcionamiento, de cómo se generan los procesos productivos al interior de una industria termoeléctrica, que es información relevante para poder entender un poco cuál es el aporte que tiene esta industria en una economía.
no lo voy a leer entero para que, porque es bien largo el texto, pero también puede el usuario interactuar con otros objetos que tiene que buscarlos dentro de la escena. Y acá, por ejemplo, aparece, ¿no es cierto?, una infografía con respecto a específicamente cuál es el impacto o esa externalidad negativa que provoca esta industria en relación al dióxido de carbono. Bueno, una vez que se interactúa con los contenidos que aparecen dentro de la escena, sale, y si se fijan ustedes ya tiene un punto que está en el costado izquierdo superior, va a ir a otra industria, la industria esta de la minera, y aquí también puede interactuar con este personaje, que también le explica un poco a través de este recuadro en donde se va escribiendo el texto solo. Fue algo que me costó bastante poder hacerlo, pero lo logré, porque en general los textos no se visualizan muy bien dentro del juego, pero a través de esta herramienta de que el texto se va escribiendo en un box, con un sprite de font, funciona de mejor manera y básicamente también explica lo mismo del aporte de la economía, o sea, el aporte de esta minera al sistema económico y el funcionamiento que ésta tiene en general. Lo mismo puedo hacer en esta escena, interactuando con otro objeto. Y acá me habla un poco del impacto negativo que tiene la industria minera del carbón, específicamente en el tema de los sumideros y las fuentes, donde explica a grandes rasgos el pH y cómo esto impacta negativamente, por ejemplo, en el agua, provocando un impacto ambiental significativo. Ahí salí, si se fijan ya tengo 2 puntos, en general tengo que tener 5 puntos. Vamos a entrar a esta, aquí también vamos a interactuar con este, donde explica también el aporte de la industria forestal, que es una industria importante porque es terciaria, por lo tanto aporta con, con materia prima para generar procesos secundarios y terciarios en otros tipos de industria. Por ejemplo, este tipo de industria se considera una industria estratégica para una economía. Voy a cerrar ahí. Y si interactúo con este arbolito, me aparece información con respecto a la deforestación, con la cantidad de canchas que significa, por ejemplo, alrededor de 7 millones de hectáreas de bosques que se destruyen para poder construir o aportar como industria terciaria y secundaria, y bueno, aparecía otra información ahí. Ahora tengo 3 puntos, me quedan solamente 2 industrias. Voy a la petrolera, aquí también puedo interactuar con este, y también ocurre lo mismo. Bueno, aquí habla un poco de la industria del petróleo. Generalmente se desconoce el aporte de la industria del petróleo en Chile, pero en el sur aún existe la industria petrolera y genera un aporte también no menor a la economía, pero generalmente nuestro país es un importador neto de petróleo. Por lo tanto, cuando se habla de inflación, que es un tema económico muy habitual que hoy en día existe en nuestro país, y que se está profundizando aún más, se explica acá a grandes rasgos que el ser un país productor, o sea, importador neto de petróleo, genera inflación en nuestra economía por ser tan dependiente de este recurso. Y acá, bueno, habla un poco de la huella de carbono y de lo que aporta, ¿no es cierto?, el sector del transporte, que es básicamente uno de los principales consumidores de petróleo, y de la importación de este recurso, y cómo esta se genera una huella de carbono que también tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Y ya tengo 4 puntos, y ahora debería suceder que ya voy a llegar a los 5 puntos, que es la última industria. Y bueno, ya me apareció un mensaje, aquí también puedo interactuar con este personaje, ¿no es cierto?, que me habla sobre la industria siderúrgica. La industria siderúrgica, también como la industria forestal, también son consideradas industrias estratégicas para nuestro país y para el desarrollo económico, porque aportan como una industria primaria, pero aporta a la industria secundaria y terciaria en la producción de bienes y servicios al sector transporte, al sector de la industria, al sector de la construcción. Tiene un aporte a cada uno de estas otras sectores industriales en nuestra economía.
Y finalmente, si interactuamos con este proceso productivo que está acá, bueno, me habla un poco del aporte que tiene, ¿no es cierto?, en gigatoneladas de CO2 la producción de una industria, lo que absorbe el océano, lo que absorbe la vegetación, y cómo, ¿no es cierto?, todo el efecto antropogénico del hombre aporta significativamente a la cantidad de CO2 que se emite hacia la atmósfera. Y aquí, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, ya me aparece un texto que me dice: felicitaciones, has completado todas las actividades de este juego, y te pregunta si te atreves, ¿no es cierto?, a probar lo aprendido. Si el usuario hace clic sobre ese enlace que aparece ahí, te aparece un cuestionario desarrollado en Google Forms, en donde, ¿no es cierto?, él tiene que ir respondiendo una serie de cantidad de preguntas, donde aparte se registra el correo electrónico del usuario para que quede dentro de la base de datos, y esa base de datos posteriormente se transforma en un archivo .csv, que es el que se descarga desde esta parte, en donde aparece, ¿no es cierto?, o sea, tú tienes la visualización gráfica de cómo fue el comportamiento en cada una de las preguntas de los usuarios. Puedes descargar este archivo, y posteriormente el archivo lo trabajé en Visual Basic, con el cual pude obtener, ¿no es cierto?, información, representación gráfica, como un bar plot con respecto a la cantidad de aprobados, reprobados. Acá hay una visualización con respecto a cómo se trabajaron. Es este dataset que pude incorporar dentro del Visual Basic, y aparece la información respectiva de las representaciones gráficas de ese dataset. Las conclusiones, bueno, esto en una primera etapa me gustaría poder aplicarlo específicamente cuando la asignatura de Introducción a la Economía se imparte, y que fuera una actividad que acompaña al contenido de Frontera de Posibilidad de Producción, y que se ejecute dentro del aula, ya que ejecutarlo fuera tampoco no entrega un resultado muy representativo ni un aporte significativo al proceso de aprendizaje de los alumnos de primer año específicamente, porque esto va para los alumnos de primer año que tienen esta asignatura de introducción a la economía. Y esa sería mi presentación. Muchísimas gracias, Ariel, por la presentación de su proyecto, y pasamos ahora a la ronda de preguntas. Profesor Oscar. Ariel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. Vamos entendiendo la relevancia que tiene la temática que tú estás abordando en la app. Yo quisiera preguntarte un poco, independientemente y comprendiendo las diferentes temáticas que se abordan en el marco de la asignatura que tú tienes. Primero, ¿cómo esto te ayuda inicialmente a lo que ya tenías planificado, digamos, durante el semestre para abordar esta temática? ¿En qué cambia, qué no cambia? ¿Cómo esto le aporta? Y sobre todo, desde la reflexión e interiorización del estudiante alrededor de los temas, ¿no? Que es tal vez lo más importante. Y lo segundo es, si tú ves viable que esta aplicación pueda llegar a crecer para poder servirte de un marco de apoyo a las diferentes temáticas que ves en la asignatura que orientas. Esas dos cositas. Claro. Sí, yo creo que provoca un aporte, ¿ya? Provoca un aporte, pero de acuerdo al desarrollo, como ya final del juego, me pude percatar de que genera un aporte más significativo, no al alumno de primer año de ingeniería comercial, ni el de administración de empresa, ni el industrial. Genera más un aporte al alumno de trabajo social, a la alumna de trabajo social. ¿Por qué? Porque ellos vienen con una
con una carga quizá un poco negativa con respecto al funcionamiento del sistema económico que tenemos nosotros acá en Chile, de libre mercado, y el funcionamiento de la industria en general. Como que no visualizan un aporte significativo. Y cuando hice el pilotaje con algunas de ellas, me di cuenta de que no tenían esa barrera que tenían de ese comportamiento negativo de la industria, como que empezó a desmoronarse un poco y se dieron cuenta de que efectivamente la industria sí provoca un aporte en la economía. Y que no solamente se enriquece el dueño de la industria, sino que genera un aporte. Y ese aporte tiene que colocarse en la balanza con respecto a también ese aspecto negativo ambiental que provoca la industria. Yo creo que en ese punto sí genera un aporte. Ahora, en la profundización del juego, en los distintos contenidos que se abarcan dentro de instrucción en la economía, sí yo creo que podría profundizarse en lo que es en la teoría de la formación de precios. Esto de que el mercado, ¿no es cierto?, regula solo los precios a través de la oferta y la demanda, esa mano invisible. ¿Ya? Me gustaría de que en una segunda etapa el juego pudiera abarcar ese tema y pudiera explicarlo de una manera mucho más sencilla y didáctica, porque también es un contenido que es tan etéreo de explicarle a una persona de que los precios se regulan solo y que si un precio de un determinado producto vale tanto, no es que alguien, o no es que el Estado lo haya decidido, y no es que tampoco el emprendedor lo haya decidido porque sí, sino que es porque se regula de acuerdo a la competencia, a la cantidad de productos disponibles, a los escenarios económicos internos del país y los demás ítems relevantes con respecto a la formación de precios. Yo creo que la teoría de la formación de precios sería un aspecto que me gustaría poder desarrollarlo. Eso. Muchas gracias. No, tranquila, que solo iba a darle las gracias a él. Ah, sí, ok. Gracias, profesor Oscar. Profesor Iván. Sí, Ariel, hola. Bueno, básicamente quisiera que pudiese realizar una retrospectiva de lo que ha sido como el desarrollo de tu proyecto y si empezaras de nuevo el diplomado, ¿qué aspectos hubieses, ahora que ya lo cursaste, ¿verdad? ¿Qué aspectos rescatarías y qué aspectos cambiarías en el transcurso de esto? Ya. Bueno, si tomara de nuevo el diplomado, me gustaría que el área como de estadística, de lo que ocurre con el manejo del dataset, hubiera sido mucho más significativo para mí, ya de haberle puesto un poco más de atención a eso, y también haber comenzado desde el inicio con el desarrollo en Construct. Yo creo que me gustó mucho desarrollar el juego en Construct. Al principio me costó mucho, pero creo que la tecnología permite, utilizando estos videos tutoriales de YouTube y revisando foros, poder ir cumpliendo ciertas cosas dentro del juego. Eh, pero me hubiera gustado desde el inicio haber comenzado con el desarrollo de Construct para poder terminar un producto terminado mucho mejor en términos de los gráficos, de las cosas que se quieren hacer dentro del juego, porque el que aparezca una pantalla cuando una persona interactúa con otro objeto no es sencillo hacerlo. Requiere, ¿no es cierto?, de ir probando que las cosas funcionen y no funcionan. Por lo tanto, yo creo que eso. Y, por ejemplo, hablando, si nosotros en un mundo fantástico, si nosotros eliminásemos la dificultad, por ejemplo, del desarrollo, si nosotros dijésemos, yo puedo desarrollar esto y está listo, por ejemplo. ¿Qué hubiésemos visto en esta presentación, Ariel? No, yo creo que hubiera sido lo mismo, profesor. Porque yo creo que el aprendizaje ocurre cuando uno está, porque uno diseña un objetivo y lo escribe en un PowerPoint,
pero después cuando lo convierte en una actividad y lo configura, ¿no es cierto? Y crea una variable, crea comportamiento, ahí ocurre realmente el aprendizaje de lo que uno está haciendo. Entonces yo creo que no sería algo incluso peor de lo que está. No, Yo no, creo que o sea, el objetivo, Ariel, o sea, lo que yo busco de mi pregunta quizás se malentiende, pero yo quiero que usted nos diga como, por ejemplo, lo que usted busca lograr. Por ejemplo, yo recuerdo que al principio todos quedamos impresionados por este megaproyecto que usted nos presentó. No sé si recuerda que tenía mucho, estaba muy completo, pero después nos enfrentamos que en base a la tecnología y a la dificultad y los tiempos, esto fue mermando, fue mermando. Entonces, y a causa de eso, presentamos un proyecto mucho más acotado y empezamos a eliminar cosas. Pero nos olvidamos que lo que vamos a desarrollar es solo un módulo y presentamos la totalidad del proyecto como el módulo desarrollado. Entonces le quitamos gran parte del valor que tenía nuestro proyecto solo por lo que desarrollamos. Entonces, lo que yo busco es que usted mencione tanto a los profesores como a los participantes que hay en la sala, como los objetivos que usted buscaba lograr desarrollar hacia los estudiantes, porque yo me recuerdo que era un proyecto bastante contundente y que obviamente por el tiempo acotado de desarrollo y lo que eso significa, hubo que acotarlo, pero que si pudiese contar, porque para que también recordáramos nosotros todo lo que todas las ganancias que eso tenía. No quiero decir y no quiero que se malentienda que el desarrollo fue poco, o no, 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 sino que la conceptualización, como nació este proyecto, era bastante abundante a lo que nos presentó hoy. Entonces, lúzcase con la propuesta inicial y bueno, eso, lo escuchamos. sí, sí, po. Lo que pasa es que, bueno, le agradezco la pregunta, porque cuando uno se plantea, ¿no es cierto?, el diseñar un juego, a veces el alcance no lo visualiza tan bien, por lo menos a mí me pasó eso. Yo tenía una idea mucho más compleja en términos de comportamientos de variables, de funcionalidades, ¿ya? Pero me di cuenta en el camino de que no tenía el conocimiento informático, por decirlo de alguna manera, en el uso del construct. eh, por lo tanto, tuve que ir descartando muchas cosas del juego, ¿ya? A mí me hubiera gustado que el juego fuera la asignatura de instrucción a la economía, que el programa de instrucción a la economía hubiera estado plasmado en este juego de un mundo con límites de crecimiento, y que el alumno al final de la asignatura pudiera, ¿no es cierto?, darse cuenta de que si bien es cierto el sistema económico funciona, también genera externalidades negativas hacia el planeta. Eh, pero ese alcance en un inicio yo creo que no estuvo bien definido eh, por el desconocimiento con respecto al funcionamiento del construct, del tiempo que uno tiene que darle, ¿no es cierto?, el desarrollo del juego. Yo creo que si hubiera habido un plazo de 2 años, hubiera podido completarlo completo, pero uno trabaja, ¿no es cierto?, tiene muchas responsabilidades y yo creo que eso es lo que juega en contra. Muchas gracias, Ariel. Igual felicitaciones por lo que logró y por el empeño que le puso. Así que, bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Iván, por su pregunta. Y bueno, mi labor aquí es de moderadora, pero conociendo el proceso del trabajo de Ariel, no puedo dejar de decir lo siguiente. Y no solamente tiene que ver con el proyecto de Ariel. Nosotros cuando comenzamos el diplomado de Informática Educativa y Tecnología Móvil, cada año que lo comenzamos,
les indicamos a los estudiantes que sueñen, que imaginen, que sueñen en grande y propongan un proyecto completo, lo que ellos quieran hacer, ¿ya? Que en el caso de Ariel, él lo hizo fantásticamente. Propuso un proyecto que claramente nosotros nos dimos cuenta que era un megaproyecto y que es función del profesorado que lo acompaña a Ariel, ¿sí? Ayudarle en acotar el proyecto de tal manera de que usted haga un proyecto acotado para el diplomado y después pueda seguir desarrollándolo. Entonces, en esta edición del diplomado, en el proyecto de Ariel es donde más se ha notado eso, que ha tenido que acotar el proyecto para terminar, pero eso no significa que sea un proyecto que queda cortado, no, porque nos preocupamos de que puedas, pueda seguir creciendo más allá del diplomado. Así es que, dicho eso, le pasamos le pasamos las preguntas a la profesora Sandra, por favor. Ok, muchas gracias Ariel por la presentación. Yo encuentro este proyecto fascinante, realmente muy desafiante y sobre todo quiero resaltar que en él se aprecia la posibilidad del currículo integrado. O sea, eso es un gran desafío para la educación chilena y también para la formación de profesores, que es cómo hacemos, ¿no es cierto?, que se integren las disciplinas que hasta hoy han sido enseñadas por separado. Así es que en ese sentido y con un centro en un tema que es absolutamente desafiante, que es como usted dice, esto de la conciencia medioambiental, ¿no es cierto? Cómo se desarrolla esta conciencia para trabajar en ámbitos, claro, económicos, sociales y del desarrollo ciudadano en el fondo. Entonces, dentro de eso, mi pregunta es, la puse ahí en el chat, cómo la conciencia medioambiental incide en el aprendizaje global y en especial en el desarrollo de la conciencia ciudadana. Claro. Yo creo que la conciencia ambiental, ¿no es cierto?, a veces parte un poco de la casa, de los padres, que tratan de un poco de inculcarle a su hijo lo importante que es cuidar la naturaleza y los recursos que tenemos disponibles. Y lo mismo ocurre dentro del colegio. Yo creo que en el colegio yo tengo hijos que están en la educación básica y tienen una conciencia ambiental sumamente desarrollada. Por lo tanto, aunque sí creo que faltan cosas, ¿ya? Yo realicé mi educación básica en otro país, en Suecia principalmente, y la conciencia ambiental es mucho más desarrollada allá que acá, en el currículum, que se le enseña a los alumnos. Pero sí en el tiempo esto ha ido avanzando. De hecho, cuando yo me topo con los alumnos de primer año, con las alumnas de primer año de trabajo social, ellos sí tienen una conciencia muy desarrollada con el tema ambiental, pero está muy cargado también con respecto al mal funcionamiento del sistema económico y de la industria. Entonces, como que está muy cargado hacia un lado más que hacia el otro. No existe como un equilibrio. Por lo tanto, yo creo que siempre es importante poder tratar de demostrar que el equilibrio, ¿no es cierto?, entre las dos cosas también es relevante para que podamos todos vivir en un ambiente sano, ¿no es cierto?, libre de contaminación, pero no dejando de lado tampoco que la producción ocurra en la economía, porque si no, no tendríamos cómo poder satisfacer las necesidades. Ahora sí es importante, y que es un sello también de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Paraíso, es este de tratar de inculcarle a las personas de que la potestad no debe recaer solamente en el ciudadano con respecto a satisfacer en un 100% esas necesidades ilimitadas que tienen, ya que es como el pilar fundamental del sistema de libre mercado que tenemos en Chile, sino que también hay un rol del Estado muy importante en tratar de informar a la ciudadanía de que los límites existen y que esas necesidades limitadas que tenemos todos nosotros desde que nacemos somos consumidores, tiene que tener un límite.
Y yo creo que el rol de nosotros como docentes es sumamente importante inculcarlos desde primer año en carreras que no necesariamente son del área económica, pero que sí tienen ese tipo de asignaturas. Gracias, estimado. Ojo con la UCB, ¿no es cierto? No sé si inculcarse aparte de ese ideario. Ojo con ese término. Igual que de repente se le sale una creación del hombre. Ah, Ok, perdón. felicitaciones, magnífico trabajo. Muchas gracias, profesora Sandra. Profesor Mario, ¿tiene alguna consulta? Sí, se las digo enseguida. Hola Ariel, buenos días. Hola, profesor. La primera tenía relación con precisamente con el quiz que habías realizado al final del proceso. Me parece que es muy básico realizar un verdadero y falso en un Google Forms, que en realidad debería ser preguntas de 3 niveles. Estamos hablando de estudiantes universitarios de primer año. Por tanto, debería ser, no sé, alternativas más amplias, A, B, C y D, de tal manera que sea el tema tenga un poquito más de complejidad. Frente a eso también, comentarte que me parece un poco extraña la forma en que fue construido el juego. Vale decir, tenemos industrias tipo SimCity en una parte, de distintos tipos, gráficamente hablando, del juego SimCity, pero tenemos un hombre medieval que va avanzando. Entonces es un poco extraño la forma de presentar el proyecto. Se supone que estamos hablando de, hoy sí o más ideal, una mujer, un hombre, vestidos de, no sé, de industriales, que van pasando de... Y así también los escenarios en cada una de las de las industrias donde va pasando. Le comentaba yo a uno de los profesores que cuando uno iba a la industria maderera, por ejemplo, había unos jamones atrás que no tiene mucho sentido el escenario. Cuando vas a la industria metalúrgica aparecen unas vasijas cerámicas. Entonces todo eso tiende a confundir al estudiante. No estoy hablando de estudiantes universitarios, pero si lo presentamos, si hacemos este juego en estudiantes de primero, primero medio o hasta cuarto medio, tiende a confundir el escenario del videojuego. No sé qué te parece a ti esa apreciación. Sí, sí, no, toda la razón. Yo creo que el tema de los personajes no conversa mucho con la escena del mapa, ¿ya? Ahí hay un pecado original porque saqué el personaje de Moner, que es otro juego que está en Construct. Claro, ahí hay una falencia. Y en la escena sí, también con la construcción del mapa de Tesela, a veces no podía concretar, poder establecer las capas en un orden, ni colocar objetos, traté de rellenar para que no se viera una escena muy, muy vacía. Pero sí, es efectivo eso, o sea, hay elementos que sí debería mejorar. Gracias, Ariel. Muchas gracias, profesor Mario. Y agradecer la participación de Ariel Rojas con su proyecto, felicitarlo por su desarrollo. Y pasamos ahora al siguiente y último proyecto, Idéate, que va a ser presentado por Marjorie y Cari. Tiene que activar el micrófono, por favor. Activar el micrófono. Marjorie y Karen. Sí, profesora. Muy Ahora buenos sí. días. Ya. Muy buenas. El tiempo. Cuando quieran, adelante. Ya, muchas gracias, profesora. Muy buenos días a todos, a todas. Con Karin vamos a dar cuenta del proceso de nuestra aplicación educativa que se denomina Idéate, más Huemul, menos Cóndor. Para poder cumplir este objetivo, nuestra presentación se organiza desde la conceptualización de Idéate, cuáles son los objetivos que nos trazamos en el proyecto, cuál fue la ruta pedagógica, el pilotaje que pudimos llevar a cabo durante esta semana, los resultados que obtuvimos y finalmente las conclusiones al respecto.
Hay que señalar que IDEATE surge de una necesidad educativa. Nosotros somos profesora de castellano y comunicación y reconocemos que la comprensión es un problema latente, que es transversal, que se agudiza en la pandemia, que se hace necesario la implementación de estrategias de comprensión en modo sincrónico y asincrónico. Por otra parte, vemos que hay un analfabetismo funcional, donde la tecnología podría aportar significativamente con la lectura letrada. Con estos antecedentes fuimos a las bases curriculares en tercero y cuarto medio, donde se espera que los estudiantes, que las personas puedan participar activamente y reflexivamente en la sociedad. Bajo estos elementos, la habilidad importante que subyace es la habilidad de la síntesis. Estos antecedentes nos permitieron a nosotros crear IDEATE, que de esta manera logramos crear la maqueta gráfica, conocer el gestor de contenidos WordPress, determinamos el tema y creamos el mapa del sitio. IDEATE, hay que señalar que considera una intertextualidad del texto de Gabriela Mistral y es una aplicación pensada para la implementación desde el rol del profesor, y tiene un alcance en estudiantes de tercero, cuarto año medio y también en estudiantes de primer año de educación superior. El objetivo general era diseñar una aplicación y nuestros 4 objetivos específicos apuntan a que podamos reconocer temáticas de interés para motivar la lectura, identificar recursos en distintos formatos que permitan, ¿cierto?, desarrollar la habilidad de la síntesis, seleccionar contenidos interactivos y, por supuesto, implementar la aplicación. Los objetivos de aprendizaje son 2, utilizar las macroreglas, aplicar la metacognición en este sentido, y de esta manera logramos diseñar el objetivo de nuestra aplicación IDEATE, que es impulsar la integración de ideas a partir de la experiencia de la comprensión viva, con textos vivos. A esto nos referimos con textos reales que circulan en la sociedad en distintos formatos y que no son textoides. De esta manera, nuestra secuencia, nuestra ruta pedagógica fue establecer 4 etapas: huella, sendero, reserva y conservación, que mi compañera va a detallar. Establecimos objetivos, habilidades y actividades en coherencia para lograr lo pedagógico, e incorporando lo tecnológico, que es lo que estábamos aprendiendo, porque fue un proceso simultáneo. Y aquí está, ¿cierto?, lo que usamos. Ocupamos el gestor de contenido WordPress y, ¿cierto?, las herramientas, los plugins que pueden ver, y también la clave de y lo que hemos aprendido de manera significativa es H5P, que es nuestro creador de contenido. Con respecto a la interacción. No se escucha, Karin. Karin, estás sin micrófono, sin audio. Karin. Sí. Marjorie, Sí. a lo mejor puede continuar usted, Marjorie, porque Karin parece que tiene problemas con el audio. Ahora conectó el micrófono. Ahora sí, perdón. Como el inicio de la experiencia de IDEATE, todo usuario ve el inicio de nuestra página, pero para comenzar la travesía el estudiante se tiene que loguear. Es así como la ruta de la aplicación considera estas 4 etapas, donde a través de la sugerencia que nos hicieron en la presentación anterior, pudimos incorporar el plugin de GamePress, y eso nos permitió que Huella, que si bien tiene es una especie de diagnóstico, no es el diagnóstico común que nosotros conocemos, sino que es el vivir la experiencia de la aplicación de los 4 pasos de las macroreglas. Y algo que a nosotros nos interesaba mucho, que hay prevalece mucho el texto mixto o continuo o discontinuo, y nosotros incorporamos otro formato como es el audio y los videos, y por eso pusimos observa, escucha y responde. Por otra parte, en Sendero, a través de videos interactivos que nos ofrece H5P, poder modelar qué eran los 4 pasos de las macroreglas para desarrollar la habilidad de la síntesis. Y algo que nos interesaba mucho también es lo que es la pausa comprensiva. Es decir, poder que el alumno reflexionara y hiciera una actividad metalingüística. Y por último,
la selección de los temas de interés de ellos, donde siempre dábamos la opción donde ellos podían elegir entre videojuegos, ciencia y tecnología y arte. El alumno podría optar por uno de ellos, como podría hacer los tres. Luego en reserva, el alumno de forma autónoma ya ponía en práctica lo que aprendió en la etapa anterior, y a través de preguntas de selección única, el estudiante podía desarrollar esta habilidad, y también con el mismo formato de audio, videos y los textos, y eligiendo las temáticas que son de su interés. Y por último, en conservación, poder también integrar a través de el muro colaborativo, compartir en una frase sus aprendizajes. Ya podría ser por escrito, podría haber hecho un dibujo, como también a través de un audio. El pilotaje se llevó a cabo en 2 instancias. Como lo dimos cuenta en la presentación anterior, lo llevamos a cabo con 5 usuarios sin mediación docente, y eran personas que no eran estudiantes, ¿ya? Y la finalidad era de rescatar la experiencia de usuario. El pilotaje se lleva a cabo esta semana, la última semana de noviembre. Lo realizamos en el Liceo La Chimba, en Antofagasta, en tercer año medio, con un grupo de 29 estudiantes. Cabe señalar que este es un grupo de estudiantes que no ha regresado de manera presencial. Liceo La Chimba es un establecimiento público que no cuenta con los recursos para poder retornar al carácter presencial. Y aquí está la evidencia, ¿cierto?, de cuando los estudiantes se loguearon, participaron, incluso ocuparon la casilla de su liceo, y la evidencia cuando el profesor trabajó con ellos de manera sincrónica. Con respecto a los resultados, H5P nos permitía solo ver por pregunta, lo que nos llevó a incorporar un plugin que era H5P al Pikachu, lo que nos permitía aquí diferenciar por estudiante sus aciertos, el tiempo que también estuvo para responder cada uno de los desafíos, y participaron 29 estudiantes de tercero medio, 8 hombres y 21 mujeres. Con respecto a la interacción que tuvieron con la aplicación en las primeras 3 etapas, hubo un total de 354 interacciones. Entre ellos predominó el 67%, que fue huellas, luego Sendero en un 16%, donde acá ellos interactuaban con los videos y principalmente con el marcapalabras. Luego artes en reserva, y ciencia y tecnología y videojuegos, que son los otros temas de preferencia de los estudiantes. Algo muy importante que nos dimos cuenta era la forma en que se utilizó esta aplicación, que la primera huella y sendero fue un trabajo sincrónico monitoreado por el docente. Como ustedes pueden evidenciar, los 29 estudiantes tuvieron que hacer la primera etapa, que era revisar cada recurso y responder los 3 desafíos. Por otro lado, con respecto a Sendero, esto a nosotros nos llamaba mucho la atención y validamos lo que nosotros suponíamos, que era que el 80% no conoce ningún proceso para sintetizar y tampoco aplica ningún paso para desarrollar esta habilidad. Sin embargo, con el trabajo asincrónico, que si bien estaba monitoreado por el docente, la participación comienza a descender, y 17 estudiantes participaron en reserva, siendo arte la preferencia de los estudiantes, luego con videojuegos. Y 6 estudiantes terminaron el proceso de cierre, donde ellos compartieron su proceso de aprendizaje a través de una frase, y lo hicieron por el formato más regular, que era el escrito. Por último, se compartió con los profesores un PDF con instrucción con el profesor Alejandro, y él también compartió esta información con sus estudiantes. Para concluir, haber trabajado con el tema de la identidad fue una buena decisión, porque este tema es un tema transversal, lo que a nosotros nos permite poder seguir desarrollando temáticas que son de interés de los estudiantes, entre ellos arte, como nos dimos cuenta, y videojuegos por sobre ciencia y tecnología, pero al ser un tema transversal lo podemos incorporar y que tenga un hilo conductor y un propósito pedagógico claro también. El formato video es el que tuvo mayor
interacción por parte de los estudiantes, tienen más cercanía y ellos tienen, en realidad es mayor interacción. Por otro lado, el video de retroalimentación en Senderos, todos los temas, videojuegos, arte y ciencia y tecnología, tenían videos de retroalimentación, los que fueron altamente valorados por parte del profesor. A esto les incorporamos también los subtítulos, que fue la sugerencia que nos hicieron en la presentación anterior. Y no se pudo implementar en un liceo técnico profesional en la quinta región, que es donde nosotros vivimos, porque ya se estaba terminando el año escolar y estaban en procesos de exámenes o con clases híbridas. Entonces contactamos al profesor que nosotros teníamos acceso y quien tenía la voluntad de participar en este proyecto, sin embargo, con características contextuales muy similares a donde nosotros habíamos pensado en una primera oportunidad. Por último, las limitaciones y proyecciones de nuestro trabajo, los resultados, como pueden darse cuenta, nos permiten visualizar a través del rol de administrador y necesitan análisis estadístico. Hay que mejorar el material de apoyo para los usuarios de IDEATE, tanto como para el profesor como para los estudiantes. Hay que discutir el formato de la implementación de la aplicación, sincrónica, asincrónica, cómo se va a implementar, y esa va a ser una decisión también del profesor que la desee utilizar. Y por último, hay que destacar que como limitación y también como proyección, nosotros ocupamos un gestor de contenidos como WordPress. Y para poder enriquecer, porque no es un sistema de gestión de aprendizaje como LMS, que ahí nos equivocamos, ¿cierto? Sino que requiere de la incorporación de diversos plugins que permitan entregar informes claros, accesibles para los profesores, y acercarse y superar estas barreras que tenemos a veces como docentes de llevar la tecnología en algo tan enriquecedor para la práctica de nuestros estudiantes, porque es un proceso democrático. Esa ha sido nuestra presentación. Muchísimas gracias, Marjorie, Karen. Pasamos entonces a la ronda de preguntas. ¿Podemos mostrar la página? No sé si nos están escuchando, parece que tenemos una mala señal. Sí, le escuchamos, Marjorie. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Bien. Bien, entonces damos paso a la ronda de preguntas. Profesora Sandra. Gracias, Karin y Marjorie. Interesante trabajo y desafío. Yo tengo un par de preguntas que tienen que ver con una fundamentación. Me gustaría que plantearan una fundamentación pedagógica de la elección del nivel de tercero y cuarto medio, dado que se me ocurre que esto sería más útil en cursos anteriores. Y la segunda es, en relación justamente ha mencionado que el subtitulaje se incluyó, no vi pasar, estaba escribiendo, puede ser que lo mostraron, una evidencia de subtitulaje y además qué otra mejora se puede hacer aparte de esa para atender justamente el respeto a los derechos humanos de todos y todas. Profesora, acá en Sendero incorporamos los videos. Les voy a mostrar, por ejemplo, en el caso de videojuegos. Voy a volver a compartir para que pueda escuchar el audio, porque no puse audio, entonces no se va a escuchar. No sé, el internet. Mientras puede a lo mejor... Ahí ahí está. Ya has construido la idea principal a partir de la lectura de tus 4 párrafos. Vamos a revisar. En el primer párrafo, lograste seleccionar y eliminar para poder construir y llegar a la siguiente idea. Comparemos. La idea del primer párrafo corresponde a que el mercado de los videojuegos ha tenido un desarrollo vertiginoso a nivel nacional e internacional.
La palabra clave es la palabra vertiginoso, que involucra No el sé si ahí lo estado, pudo ver, creciendo y profesora. fenómeno. Y Por otro, en el segundo párrafo, la idea principal apunta al perfil del gamer chileno que se inclina por el juego físico. Y eso está eso claro a escuchamos. partir de las palabras No que sé, ¿nos juega. escuchamos? Sí, Karin, te ¿Sí? escucho. Ah, ya, Yo gracias. veo Esto un como... poco pequeño el tamaño de la letra, o sea, si es efectivamente, perdón, si es efectivamente para la, en atención a la diversidad, esto tiene que tener varias condiciones, un Que tamaño puedes ver específico está en demasiado pantalla. pequeño, Como está además gamer en 2 líneas, chileno, debería estar en juegos una. físicos dominan Ya, usuarios El de... contraste en sí, ese caso está bien, pero no En así tanto el que en el contraste tercer de la párrafo, la idea lámina. principal apunta Ojo, que también en eso se debería puede ser en mejorar el día de bastante. la conmemoración sí. del gamer, Y con surge respecto a dónde más podríamos, por tema de tiempo no lo hicimos, también que las instrucciones estuvieran incorporadas en audio. Ok, gracias. Y la segunda pregunta se refería a una fundamentación pedagógica sobre las edades o los cursos. Ya, profesora, ahí sí me logra escuchar, ¿cierto? Sí. Ya, mire, lo que sucede es que la decisión teórica de tomar, teórica, porque responde a eso, la pedagógico fue en función de lo teórico. Las macroreglas por bases curriculares aparecen en el año 2019, se declaran a finales de 2018 en tercero y cuarto año medio. Antes no se presentaban, ¿ya? Y en los cursos iniciales no se habla de macroreglas. Entonces, si nosotros nos tomamos con los documentos ministeriales, en el ajuste que se hace a finales de 2018 y que se actualizan en los textos de estudio y en los materiales de tercero y cuarto año medio, el concepto de macroregla es reciente. Y de hecho, Claro. se crea un electivo que se llama lectura y escritura especializada, que es un electivo que efectivamente se aplica en el 2020, ¿ya? Pero con el tema de la pandemia, en este electivo como se toma fuerza el concepto de macroregla. Por eso lo decidimos trabajar en tercero y cuarto año medio. Yo como profesora, que he trabajado en la enseñanza básica, las macroreglas las he puesto en práctica desde quinto básico y tiene una relevancia importante porque ayuda a visibilizar los procesos cognitivos y el trabajo que es fundamental en esta habilidad, la relevancia que tiene para el pensamiento crítico. Claro, justamente Pero a eso me efectivamente, refiero, profesora, Marjorie. en la base curricular, en los programas de estudio, están declarados desde tercer año medio. Y esperemos tal vez que con los cambios que se vienen en la educación, esto baje. Claro, justamente. O sea, en el fondo has dado la respuesta que yo esperaba en relación con una fundamentación teórica. Se me ocurre que a propósito del avance de la disciplina, ¿no es cierto?, y de todas las propuestas, como tú bien señalas, en desarrollo de pensamiento crítico, que podría perfectamente ponerse una edad anterior, puesto que depende mucho de cómo uno también defina esta app, en el fondo qué futuro le da. Si es una app que va a incentivar la apertura, el despertar o el apoyo, el acompañamiento del desarrollo de ciertas competencias justamente de pensamiento de orden superior, sería muy útil que fuera antes, o sea, que ustedes mismas la propusieran como un complemento, un acompañamiento pedagógico previo justamente a tercero medio. Creo que eso es un error poner tan tarde ese contenido. Gracias, muy buenas respuestas. Muchísimas, Profe, muchísimas. solo agregar algo, Adelante, adelante, profesora Karen. Sandra. Sí, perdón, solo agregar dos cosas que efectivamente estamos muy de acuerdo con usted que se deberían incorporar antes, pero una de las proyecciones también es por parte de la formación. Nosotros como profesoras también de castellano y comunicación, también nos damos cuenta que no todos tenemos la formación de FANDIC, las macroreglas, y que nosotros usamos eso, pero solo van más allá de la síntesis. Nosotros lo que queremos apuntar también es al pensamiento crítico y que efectivamente se podría incorporar desde antes.
Y lo otro es que nuestra aplicación también se visualiza mucho mejor desde el celular que desde el computador. También es un aspecto que tenemos que señalar, porque a veces hay letras que se ven pequeñas, como son las instrucciones, que quisimos agrandarlo, pero cuando lo agrandábamos en el celular ya no se veía bien. Entonces, para aclararlo también. Muchísimas gracias, profesora Sandra, por su pregunta, y a Marjorie y a Karin por las respuestas formuladas, expresadas. Hay un comentario de don Felipe González que dice: el trabajo me parece interesante, pues el trabajo de macroreglas es súper complejo, incluso en educación superior. Estas son relevantes para la reconstrucción del conocimiento especializado. Es un comentario que deja don Felipe González. Continuamos con las preguntas. Profesor Oscar. Sí, ahí está. Ya, aquí estoy. Sí, sí. Bien, primero felicitarlas. A mí es que me gusta mucho el proyecto de ustedes. Y quiero preguntarles más es sobre sus colegas y sobre cómo desde el proyecto ustedes han pensado, ya de un poco más a futuro, en aquellos elementos que debe tener un docente para incorporar, digamos, su app dentro del proceso educativo. Entonces, lo que quiero que piensen es que ustedes dejan este portal, este sitio disponible para que múltiples docentes puedan comenzar a utilizarlo. Pero lo que quiero pensar es, como ya hicieron aproximaciones y otros docentes utilizaron su app, ¿qué orientaciones habría que darle a los docentes sobre la forma más pertinente para integrar este tipo de aplicaciones al proceso formativo? Profesor, buenas tardes. Yo creo que apunta a que el profesor que decida trabajar con esta app responde a un enfoque que se denomina el enfoque comunicativo del lenguaje, que implica que uno comprende y aprende desde textos reales y usando el enfoque comunicativo busca la oralidad, la comprensión y la comprensión auditiva. Entonces es un cambio de paradigma en lo que fue en el 60, en el 70, en el 80, el enfoque gramatical, que nos enseñaba las normas, la gramática en el área del lenguaje, pero no se trabajaba, estaba invisibilizado todo lo que tenía que ver con la competencia de la comprensión lectora. Por lo tanto, la primera, no sé si indica, orientación hacia mis colegas, es que esta aplicación está dentro del enfoque comunicativo del lenguaje, donde se ocupa el lenguaje en el enfoque es el vivo, decimos nosotros, el uso del lenguaje funcional, y que obviamente que tiene un impacto en la vida misma. Nosotros podemos enseñar lenguaje mirando hacia los distintos elementos, porque el mundo es un texto, y el texto entendido como género, donde tenemos palabras, imágenes, y donde todo me comunica. Y bien, vamos a suponer, no soy del área de lengua, ya está, pero si yo lo miro desde piensa en las prácticas, en las estrategias, en los momentos, digamos, de cómo integrar esto dentro y fuera del aula. ¿Cuál crees tú que podría llegar a ser como esa forma más pertinente? ¿Qué dijeron los docentes, digamos, que lo utilizaron? Bueno, lo primero es que, que el profesor vea que esto es un recurso que viene a apoyar un propósito pedagógico. Yo creo que eso es algo esencial. Y que el profesor sea en vivir esta experiencia. Porque una de las barreras que nosotros vimos fue, por tema de tiempo de nosotros, es que le enviamos un tutorial, todo, pero
cuando empezaron a llegar las preguntas de los alumnos, entre ellos que se demoraba mucho el enlace para poder confirmar que era parte de iniciar travesía, entonces el profesor se desesperó y nos empezó a escribir, ¿qué hago? ¿Qué respondo? Entonces hay una barrera primero tecnológica también, y esto de que cómo le voy a responder al alumno. Lo segundo es que todo lo que se hizo con el profesor, la autogestión del alumno, porque todo lo que se hizo de formato sincrónico tuvimos mayor participación, y cuando el profesor les deja las indicaciones, porque viene el viernes y ya no tienen clases con él, que podían ir avanzando y todo, ahí baja la participación. Entonces son elementos que nosotros también tendríamos que trabajar para uno, que el profesor se sienta, primero, insisto, el propósito pedagógico, que vea que es un recurso que va a apoyar y que va a motivar a la lectura, porque yo creo que hay una barrera cuando dicen nuestros estudiantes no leen, sí leen, y leen harto desde el celular además, pero hay que saber qué leen, cómo leen, y eso es algo que el profesor nos pudiese aportar, y esta aplicación la podríamos ir enriqueciendo con esa información. No sé si ahí respondí, profesora, a lo que Gracias, Karin. nos Sí, preguntó. era un poco... Muchas gracias, profesor Oscar. Profesor Iván. La Karin, Marjorie, primero felicitarla por el proyecto y bueno, también preguntarles más que nada por el proceso de desarrollo del proyecto, que quizás al presentarlo final se pierda un poco todo o no se visualiza todo lo que conlleva, y me gustaría saber lo que se dieron cuenta en el proceso que estaban desarrollando Ideate, qué podían hacer y qué tal vez fue un poco más complejo de desarrollar. ¿Qué les brindó la tecnología que se dieron cuenta, oye, puedo realizar esta actividad que quizás no tenían contemplada, y en qué quizás quedaron un poco al debe? Esa sería la pregunta. En primer lugar, lo primero es, hablo por mí, no creo que represente a Marjorie, eran mis miedos o con mi barrera digital. Entonces, ¿cómo hago una aplicación? Yo tenía mi concepto de aplicación, que yo descargaba algo y con eso trabajaba. Entonces, para mí WordPress, yo sé que a lo mejor muchos de acá ya lo conocían, yo los había escuchado, pero no le había tomado el valor que tiene, el valor para mí que tiene en la incorporación en el aula y de democratizar también algo que uno a veces ve como la tecnología algo tan lejano, que obviamente fue difícil, porque no solo es todo lo que para mí era, claro, vamos a hacer una aplicación, hay que pensar en las etapas. Nosotros teníamos 9 temas, eso era la primera gran decisión, habíamos elegido los 9 temas, luego por tiempo ya vamos con 6 y llegamos, ustedes se dieron cuenta, a 3 temas, porque nos dimos cuenta que teníamos que pilotearlo y quedaba lo mismo si eran 9 o 3 temas, pero teníamos que ver cómo era esa interacción con la aplicación. Lo segundo era también cómo uno visualizaba la información que nos podía otorgar, porque los alumnos respondieron y el profesor nos dice, y yo quiero retroalimentar a los alumnos, ¿dónde están los resultados? Entonces, claro, había que descargar un plugin que eso nos pudiese hacer un análisis estadístico. Entonces, todo lo que acá fue, yo creo que no logramos a lo mejor verbalizar todo lo que sí aprendimos, y creo que es algo que podemos conversar, o podríamos generar comunidades de aprendizaje con el profesorado y con los propios estudiantes para la incorporación del uso de una aplicación, y que no es una aplicación como lo que algo descargue. Yo creo que eso es como el valor que tiene. Muchas gracias, Karin. Y Marjorie, me gustaría escucharla también, su apreciación.
Ahí sí. En mi caso, por ejemplo, cuando comenzamos a diseñar la aplicación, yo no tenía nulo conocimiento de esto, todo fue un proceso autogestionado, aprendiendo de aquí y allá, me hice un vocabulario porque no entendía nada, me hice como un glosario, porque yo soy muy concreta, más concreta que Karin, y yo sentía que sí podíamos, pero yo, por ejemplo, macro regla y como que papel, yo me dedico a diseñar cursos. Entonces, como que en mi mente yo tenía el mapa del sitio, pero después me di cuenta que lo que quería, y lo que se lo propuse a Karin, no se podía, porque era como, quería hacer algo que con los conocimientos y con las herramientas que contaba era imposible. Entonces, mapa del sitio, haber visibilizado eso, visualizado en papel y después conocer WordPress, conocer el tema, Silent, y que es fácil, o sea, fácil, estoy diciendo que fueron horas para poder probar, yo vengo desde el PPT. Entonces, llegar a esto me permitió conocer H5P, y yo creo que ese es el aporte significativo que le da un plus a mi trabajo como profesora, como diseñadora, y que siento que es algo que me gustaría compartir con todos, porque es que va de la mano con el enfoque comunicativo, entonces llega en un momento específico de mi vida profesional y que obviamente sin el diplomado no hubiese conocido, porque H5P de verdad fue como el conocimiento que enriquece mi práctica y que de verdad siento que aprendí. De hecho, todas esas posibilidades que da H5P es algo que lo veía, pero muy, muy lejano, pensando en lo que vimos cuando nos recibieron el diplomado, y bueno, nos mostraron tu aplicación. Usabilidad, lecturabilidad y todos esos elementos que para nosotros, en nuestro diseño, era cómo vamos a llegar a algo que sea atractivo, que sea pedagógico y que incorpore todos los elementos tecnológicos que se nos solicitaban en esta instancia. Buenísimo, muchas gracias. Felicitaciones. Nuevamente. Muchísimas gracias, profesor Iván, por sus preguntas, y a Marjorie y a Karin por sus respuestas. Bien, no sé si hay algún otro comentario de parte de la audiencia, comentario o pregunta de la audiencia. Don Felipe González dice que el trabajo está muy interesante. Karin, Marjorie, felicitaciones, dice, es un gran trabajo el que se visualiza, se logran integrar claramente los distintos aspectos que implican la adquisición de este tipo de competencias. Funcionaría muy bien en la adquisición del conocimiento disciplinar. Por lo mismo, chicas, dice, me gustaría quedar en contacto con ustedes para que compartamos la experiencia con lo que hacemos en la Universidad de Barcelona, específicamente en el ámbito de Derecho. Reitero mis felicitaciones. Así es que si ustedes lo estiman a bien y les dejan su correo, algo así para que queden ahí, ya saben, el espacio abierto. Y ya hacia el cierre de esta actividad, profesor Iván, que nos comparta un brevísimo cuestionario que queremos que nos indiquen respecto de las presentaciones de hoy. Ahí les debió haber aparecido. No sé si visualizan ustedes los resultados o solo yo. Los resultados no. Ah, ya. Ahí tenemos 10, 11 respuestas. ¿12 respuestas? No sé si alguien más. Ahí tenemos 13. Todavía nos faltan
algunas personas porque tenemos, 17. somos 17 y van 14 ahora. Faltaría una porque nosotros dos no podemos contestar. Sí. Yo tampoco. Hay 20. Estaríamos. Entonces estaríamos. Deme un segundo, profesor. Ya. Ya, Y- vamos a iniciar con la segunda votación. No sé si va a mencionar algo al respecto. No, Ah, ok. somos... que hubo 14 votantes y que Ok. tenemos un ganador en la primera pregunta. Y segundo cuestionario, ahí va. Solo el ganador es aprobado por si acaso, ¿no? No. Bien. Van 12, van 13. Queda una persona que responda. Ahí estamos con las 14 respuestas. Sí, entonces, el profesor Iván, ¿usted puede proyectar las respuestas de la primera? Sí. Porque es la que tiene que ver con el de la audiencia, el que les gustó más, ¿no? Sí, pero me tendrían que dar unos minutos. Bueno, yo podría intentar hacerlo igual. A ver, veamos. Ah, pero ahí dice compartir resultados, ¿no? Pero, a ver. Ahí sí. Ya, ahí se está compartiendo los resultados de... De la primera. ¿Lo visualiza? Bien. Entonces, bueno, yo creo que no está con nosotros ahora Natalia, porque tenía un compromiso luego, y son MathWords, entonces recibe la mayor cantidad de me gustas, ¿no es cierto? Un aplauso para ella, aunque no nos está escuchando, pero un aplauso para ella, ¿sí? Y también un aplauso a Idéate, que recibe 3 de 14, a Laborar 2 de 14, a Un Mundo con un Límite de Crecimiento, sí, 2 de 14, y bueno, de Aprendiendo en Comunidad, TIC a Comunicarnos Efectivamente, que lo incluimos porque era el primer proyecto. Bien. Y ahora, lo que ustedes saben que intentamos hacer al cierre es que todos los que podamos y obviamente que quieran puedan compartir su pantalla para tomar la bella foto de cierre de esta jornada de sábado. Y entonces ahí es donde algunos se van a maquillar y que nos pasó el otro día en otro seminario. Y entonces vamos, anímense, los esperamos, si pueden compartir